Chile tiene muchos futbolistas buenos, muchos jóvenes joyas que van a darle alegrías a Chile, pero la realidad es que el técnico quizás los termine anulando, los termine tapando. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Juegos Panamericanos 2023. Y como no, nos encontramos con este tercer partido de esta jornada porque, como saben, el primero, bueno, fue amistoso. Para los que no lo sepan, se los voy a ir diciendo, o sea, a medida que vayan pasando los partidos. El primero fue México, República Dominicana 0-0, un empate muy aburrido, la verdad. Después tuvimos un partido con bastantes emociones con Estados Unidos 2, Honduras 1. Y en este momento nos encontramos con Chile 1, Uruguay 0, el partido que queríamos ver, y un partido que tiene a la selección chilena como posiblemente la candidata a quedarse con la medalla de oro, pero lamentablemente sigue con crisis de identidad. Y la realidad es que esa crisis de identidad que tiene es por culpa del técnico que tiene. No tiene técnico hoy en día la selección chilena. Creo que esa es la palabra exacta o la definición que podríamos tener. Hoy en día Chile es pura individualidad, es pura individualidad. ¿Hay juego colectivo? Sí, cuando se juntan esas individualidades de las cuales hablamos. Por supuesto que anda bien Chile, pero no se ve una idea de juego en la cancha. No se ve una idea plasmada dentro de la cancha. Y eso se traslada de la selección mayor a lo que es sub-23, de sub-23 a sub-20. Ya le viene pasando en todas las categorías a Chile porque no apuesta a un proyecto. No apuesta a un proyecto serio, no apuesta a una gestación, a una formación ya desde chicos hasta la selección mayor. No apuesta a eso, no apuesta al tener una identidad desde la sub-15, por ejemplo, a la sub-23 hasta la mayor. No apuesta con una misma identidad de juego. Y eso se nota dentro de la cancha. Por eso es que el día de hoy, bueno, ganó, parece que perdió con lo que estoy diciendo, pero lo cierto es que ganó. Le ganó de muy buena manera a Uruguay, ganó 1-0, para mí merecido triunfo. Y otra vez mete un gol y enseguida Chile desaparece de la cancha, es increíble. No sé si es culpa del técnico, no lo sé, pero Chile mete un gol, empieza a ganar el partido y automáticamente ya deja de atacar. Así que bueno, hoy ganó Chile 1-0 contra Uruguay, como les digo, bien por los chilenos que merecieron ganarlo, vuelvo a repetir. Y vamos a ver el resumen de Mundo Futbolero, canal que les dejo en la descripción. Le voy a dar play, por supuesto, para que veamos juntos el resumen. Voy a bajar un poco el volumen ahí, para que obviamente no me pise la voz mientras hablo. Y como les venía diciendo, Chile con un equipo que tiene muchos, pero muchos jugadores que tienen proyección de cara a futuro, como es el caso del que metió el gol, que es Alexander Aravena. Para mí es de los jugadores a seguir en este Panamericano. No es el único, pero bueno, es uno de los futbolistas a seguir. Viene haciendo las cosas muy bien ya hace mucho tiempo y merece tener esa cuota de confianza, por supuesto, Aravena, que viene haciendo las cosas muy bien, como les estaba diciendo. Por supuesto, podemos seguir otros tipos de futbolistas, pero bueno, hoy creo yo que los flashes se los lleva Aravena, que viene pasando por un excelente momento y a nivel futbolístico hoy lo traduce con un excelente golazo. Una de las cosas que quería decir también con respecto a este partido entre Chile y Uruguay, muy disputado, mucho juego brusco, se jugaron la vida dentro de la cancha y eso me sigue gustando. ¿Por qué? Porque al ser unos Juegos Panamericanos uno piensa que quizás se juega con otra intensidad, se juega con más tranquilidad, no tenemos futbolistas de selecciones mayores, o sea, no tenemos futbolistas de renombre, podemos decir, pero la realidad es que se sigue jugando igual, con mucha intensidad, con ganas de ir en busca de esa medalla de oro. Y otro condimento muy importante es que nuevamente los chilenos estuvieron en cancha hoy, colmaron el estadio empujando a la selección y se vivió como un clásico, podemos decir tranquilamente, se vivió de esa manera. Y también otro de los chicos que quiero mencionar es Maximiliano Guerrero, que es otro de los chicos que viene jugando muy bien y viene haciendo bien las cosas. El día de hoy estuvo Pizarro también en cancha, o sea, estuvieron Aravena por un lado, Maximiliano Guerrero por una banda, Pizarro por el medio, y en el medio el tridente de siempre, que es el que le da equilibrio a esta selección, que también viene haciendo también un buen trabajo, que son Pérez, Canales y Pizarro. Y esta valla invicta, de la cual vamos a hablar también, que terminó con el arco en cero una vez más la selección chilena y no sufrió mucho a nivel defensivo, salvo este tipo de cabezazos, no sufrió mucho la selección chilena, es gracias al arquero Brian Cortés, que cuando lo llaman responde, y esa saga central de Villagra y Saldivia que mezcla la experiencia de un jugador con la juventud de otro. Yo lo vuelvo a repetir y lo sigo sosteniendo, Chile a nivel colectivo deja mucho que desear, pero porque falta la identidad de juego que da el técnico.
Es lo único que les puedo decir con respecto al juego. Después podemos hablar de Aravena, que hace este tipo de jugadas. Creo que es Aravena que está haciendo la jugada. Hace este tipo de jugadas, muy bien el pie a pie, te propone el 1 contra 1, te encara, te va a buscar, te falta el respeto de buena manera, o sea, futbolísticamente hablando. Y obviamente que esas cosas a uno lo terminan de convencer y dicen que fue la figura del partido, pero lo que le falta a Chile es colectividad, le falta un poco de movimientos, podemos decir. Miren la jugada que se manda Aravena acá. Obviamente un poco de fortuna hay, pero traslada, deja pagando a dos defensores de Uruguay que se chocan entre ellos, o sea, lo hace chocarse entre ellos, encara, patea al arco y una individualidad le termina dando el gol a Chile. Entonces, ya con eso se dan cuenta de lo que es Chile hoy en día. Yo creo que este gol identifica y representa mucho lo que es Chile hoy en día. Pura individualidad, puros jugadores buenos, pero que no se pueden conectar de manera colectiva por culpa de este señor. Y bueno, yo entiendo que muchos me van a decir, pero no te la puedes agarrar solo con el técnico. No, yo te digo la verdad, me la agarro solo con el técnico. A mí Berizzo nunca me gustó, lo dije desde el primer momento que pisó Chile, les dije, Eduardo Berizzo, a pesar de ser argentino, no es un técnico para la selección chilena. No es un técnico para que tenga que agarrar Chile. Chile tiene muchos futbolistas buenos, muchos jóvenes joyas que van a darle alegrías a Chile, pero la realidad es que el técnico quizás los termine anulando, los termine tapando. Aravena es un excelente futbolista, una buena aparición para el fútbol chileno y es un chico a seguir de cerca. Vieron el golazo que acaba de meter, ahí lo estuvieron viendo. Después del segundo tiempo, tranquilamente se pudo haber simulado. Les soy sincero, creo yo que estuvo de más, pero no estuvo de más en el sentido de que no se juegue. Estuvo de más en el sentido de que no hubo mucho para analizar. No hubo mucho para analizar, no hubo mucho para ver, salvo esta jugada, por ejemplo, de cuando apenas había arrancado el segundo tiempo. Después, lo que noté en ese segundo tiempo también, muy buena presión de Chile, o sea, muy buena presión de Chile, pero le costó encontrarle la vuelta para generar ese peligro que sí hizo Aravena con esa jugada en el primer tiempo. Le costó mucho generar juego, le costó horrores generar juego a Chile y ya es algo que le viene pasando contra México. Contra México tuvo muchas situaciones de gol, sí, pero nuevamente es lo que le está faltando, que es la identidad esa de la que hablamos desde que arranqué el video. Desde que arrancó el video le estoy diciendo que para mí a Chile le falta identidad. Esta es una de las que sufrió Chile en el segundo tiempo, que se va desviada por poco. Es una desatención defensiva, la única del partido, me animaría a decir, en el minuto 66. Y miren, recién la segunda jugada de peligro llega en el minuto 78 y fue afuera encima también. Así que lo que les estaba diciendo se cumple con las imágenes que están viendo. Fue un segundo tiempo de pocas luces, un segundo tiempo donde Chile intentó planchar el partido, también eso se notó. Chile le dio mucha tranquilidad al partido, empezó a tocar la pelota de lado a lado, calmando un poco las revoluciones, y salvo este tipo de pelotas de pelota parada en la que una, por ejemplo, sale mal Brian Cortés, acá hay que decirlo, igual creo que terminaron cobrando offside. Así que, bueno, salvo este tipo de jugadas en las que pudo haber hecho algo más Uruguay, hay que decir que Chile no sufrió muchos sobresaltos. Y por eso sigo sosteniendo que para mí Chile es una de las selecciones que se puede quedar con la medalla de oro. Hasta el momento, por lo que vi, me gustó mucho Chile. Me gustó mucho, lo vuelvo a repetir, por sus jugadores, me gustó mucho Chile. Y otra de las selecciones que podría llegar a acompañar en este caso es a Brasil, que Brasil le está ganando ahora mismo a Colombia, que me parece que también está jugando bien, está haciendo las cosas de manera sencilla, podemos decir, simple, está jugando simple. Brasil últimamente es algo complicado de ver en la selección brasileña. Bueno, en este caso la sub-23 juega muy simple y juega bien. Y ahora mismo le está ganando 1-0 y está logrando el puntaje ideal. Así que Chile, Brasil pican en punta para llevarse la medalla de oro y veremos qué va a pasar porque lo vas a vivir acá en la pantalla de Suda. Gracias por estar ahí, suscríbanse al canal, activen la campanita y como nos estaremos viendo en el siguiente video, sudamericanos. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.